desafío. Estamos estudiando acerca del Espíritu Santo y ya hemos aprendido varias cosas. Por ejemplo, estuvimos en una primera clase hablando acerca de la personalidad, cómo el Espíritu Santo es un ser con una voluntad propia, una mente propia, capaz de emociones, que se comunica, que revela, que habla, que ama, que siente tristeza. Tiene atributos de una persona, pero también vimos en la clase pasada también el Espíritu Santo como un ser, pero un ser divino, un ser todopoderoso, eterno, que también él tiene atributos de la divinidad, también tiene atributos de la deidad, y hablábamos de la deidad del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo ya desde el Génesis estaba presente y cómo el Espíritu Santo se le llama Dios y cómo es omnisciente, omnipresente, tiene todo conocimiento, está en todo lugar, tiene todo poder, atributos que solamente tiene la, la divinidad. Hoy día vamos a seguir en este tema y vamos a estar mirando sobre todo algunos pasajes en el Antiguo Testamento, porque la idea del día de hoy es mostrar esta línea que comenzó desde Génesis. ¿Se acuerda allí en Génesis 1:2? Allí comenzamos la clase pasada. Nuevamente quiero citar Génesis 1:2, muy importante, muy necesario, porque nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ya desde el Génesis, ya desde el inicio, ya desde el origen, vemos la presencia activa, vemos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios moviéndose, participando, involucrado. Mencionábamos y destacábamos su eternidad, de que ya está, incluso el Espíritu Santo estaba antes del principio, porque ya en el principio lo vemos activo, moviéndose, trabajando. Entonces podemos decirlo de esta manera, o sea, el Espíritu Santo está presente desde la creación, decíamos nosotros en la clase pasada, desde el comienzo de la Biblia, y vamos a mirar al final de la Biblia y vamos a encontrar nuevamente al Espíritu Santo, o sea, involucrado 100% en la historia de la humanidad. Y fíjese muy bien, porque el Espíritu Santo, hay textos bíblicos que nos indican, que nos muestran que participó de la creación. No solamente Génesis capítulo 1, versículo 2. Por ejemplo, mire por favor conmigo en Salmos 104. Por favor, mire las palabras del salmista también hablando acerca de esto. Salmos 104, 29 y 30. Mire este salmo de David, cómo nos dice Salmo 104, 29 y 30: escondes tu rostro, se turban, le quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, nótelo bien allí, tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Quiero destacar el aspecto creativo, o sea, el Espíritu Santo creando. Tiene poder, no solamente es todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, tiene todo conocimiento, está en todo lugar, omnipresente. También vemos aquí su poder creativo. Versículo 30. Tú envías tu espíritu, son creados y a través del Espíritu Santo renuevas la faz de la tierra. Por ejemplo, nuevamente destacando el punto, un espíritu creativo.
O también, por ejemplo, en el libro de Job, Job capítulo 33, también hablando de lo mismo, en Job 33:4. Y fíjese cuáles son las palabras aquí, versículo 4. Dice en Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Nuevamente, la misma verdad destacada, el Espíritu Santo, un ser poderoso, el Espíritu Santo, un ser eterno, un ser divino, capaz, participa de la creación, participa de la creación. Lo está diciendo también aquí en el libro de Job. O capítulo 26, también, capítulo 26 del libro de Job, también versículo 4, también lo dice. Oh, disculpe, es el 13, claro. Bueno, el 4 nos provee contexto, dice, ¿a quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Y hablando de eso, va a decir versículo 13, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Nuevamente la misma idea, el Espíritu Santo creando, creador de vida, sustentador de la vida. Esa es la idea. Eso nos muestra el Antiguo Testamento en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Dijimos también, ¿se acuerda que en Salmo 139 dijimos que el Espíritu Santo está en todo lugar? ¿Dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Si subo a los cielos, si bajo, allí estés tú. ¿Se acuerda? Allí también hablando acerca de la omnipresencia del Espíritu Santo que está en todo lugar. Te muestro estos versículos solamente para destacar y seguir enfatizando el punto. El Espíritu Santo, un ser divino, un ser eterno, un ser creativo, un ser que está en todo lugar, que posee los atributos de la divinidad. Y fíjese muy bien, estaba mirando estos bonitos pasajes que hablando de la obra del Espíritu Santo, ¿qué hizo él? Y en el libro de Isaías, por ejemplo, Isaías 63:14. Y estaba leyendo más temprano en la mañana acerca de la obra del Espíritu Santo aquí en Isaías. Y qué interesante que se hace todo un recorrido como un barrido de la historia de Israel. Y fíjese bien que cuando llega allí, en versículo 14, hablando de la relación que el Espíritu Santo tenía con el pueblo de Dios, dice en Isaías 63:14, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mírelo bien, mírelo bien. ¿Cuál era la función del Espíritu Santo con el pueblo de Israel? Pastorearlos. Los llevaba, los guiaba, los tomó como una bestia, los tomó como un animalito, los guió, los llevó, los dirigió. Esa es la idea del versículo aquí. Recuerde nuestra lección, estamos mirando pasajes, textos bíblicos, cuál era la obra del Espíritu Santo, cuál era la obra del Espíritu Santo
en el Antiguo Testamento. Muchos hoy en día creen que el Espíritu Santo no hizo nada, no hay una obra especial en el Antiguo Testamento y tenemos que decir, está equivocado. No es así. Vemos nosotros que el Espíritu Santo está desde Génesis capítulo 1 y vamos a estar viendo hoy día en esta lección cómo el Espíritu Santo se va manifestando, se va moviendo, va cumpliendo su propósito, el propósito de Dios, como lo está diciendo aquí en Isaías 63, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová los pastoreó. El Espíritu Santo es pastor del pueblo de Israel. El Espíritu Santo los está guiando. No solamente eso, mire también, por favor, tan activo, tan presente en el libro de Zacarías, Antiguo Testamento también, y por si acaso este pasaje que voy a citar ahora, busque por favor el libro de Zacarías, casi al final de nuestro Antiguo Testamento, y allí en 4:6, usted se va a acordar de inmediato porque cantamos este texto. Usted me dice, ¿cómo? ¿Zacarías 4:6? Sí, cantamos Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Mire lo que Dios le dijo a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. No es con espada ni con ejército. Eso es lo que cantamos. Eso es lo que cantamos. ¿Y qué está diciéndonos el texto bíblico? Nos está diciendo la obra del Espíritu Santo. No tiene nada que ver ni con la fuerza material, no tiene nada que ver ni con la conquista, la espada o la guerra o la fuerza de las armas. La obra que Dios quiere hacer se trata de su Espíritu Santo. Se trata de su Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Entonces, fíjese muy bien, ya estamos viendo cuál es su obra. El Espíritu Santo, pastor del pueblo de Israel. El Espíritu Santo es el que impulsa, el que guía la obra. Guió la obra, Zacarías 4:6. Guió la obra aún en el Antiguo Testamento. Guió la obra aún en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Y fíjese, me puse a buscar, ¿cuál es la primera vez que el Espíritu Santo es reconocido en la obra de Dios ya en el Antiguo Testamento? Porque ya sabemos que es eterno, estuvo presente, creativo, pastoreó al pueblo, tiene una obra en medio del pueblo, sustenta la vida. Pero ¿cuándo fue la primera vez que el Espíritu Santo fue mencionado en el Antiguo Testamento, vinculando ya a su obra, reconocido ya en su obra? Y fíjese muy bien que allí en Génesis, capítulo 41, Génesis, capítulo 41, y estamos en medio de la vida de José. José, el patriarca de Israel, José, el que fue vendido por sus hermanos, José, el que en este momento está preso, primero había sido esclavo con Potifar, ahora está preso, esclavizado, falsamente, injustamente condenado, y en medio, allí en Génesis 41, está la historia acerca de los sueños y las interpretaciones de José hasta que él llega a Faraón. Hasta que él llega a Faraón. Faraón tiene un sueño y mire cómo dice allí en Génesis 41:38. Ya un reconocimiento a la vida, a la obra de José, pero un reconocimiento al gran poder de Dios y al Espíritu Santo. Note que cuando José dio la interpretación a Faraón, Faraón dijo a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté
el Espíritu de Dios. Y note qué increíble respuesta, qué increíble conclusión sacó este rey pagano, qué increíble conclusión, ya que José había interpretado, ya que José lo había ayudado, y él reconoce de inmediato, todo esto que está haciendo este varón, José, no puede ser otra cosa más que obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ayudando a José a interpretar los sueños de Faraón. Esta es la primera vez. Esta es la primera referencia que vemos, dicha por un hombre pagano, dicha por Faraón. ¿Cómo tiene que haber quedado maravillado, sorprendido del poder de Dios? ¿Cómo tiene que haber quedado trastocado con la tremenda interpretación que José dio, que este rey pagano, Faraón, tuvo que atribuir solo? No, esto pudo ser solamente por obra del Espíritu de Dios. ¿Qué conocimiento tenía él? ¿Qué conocimiento, qué capacidad para entender tenía él? Venía de un mundo politeísta, donde había muchas divinidades, donde había un caos y un desorden, la mitología egipcia. Pero fíjate lo que está reconociendo en este siervo de Dios. Él tiene el Espíritu de Dios. Él interpreta las cosas correctamente. Entendemos que José tenía el Espíritu Santo y por el poder de Dios él podía interpretar los sueños a Faraón. Esa es la primera referencia, por si acaso, hermanito, en el libro de Génesis. Ahora, después de eso ya pasaron los 400 años en el desierto, en Egipto, y después de eso ya el pueblo de Israel es libertado. Y fíjese muy bien que en el libro de Éxodo va a aparecer la segunda referencia al poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y mire por favor, porque ya el pueblo es libertado. Éxodo capítulo 12, cruzan el mar, Éxodo capítulo 14, 15, el cántico de Ana, 16, el maná, y comienzan a vagar por el desierto. Y comienzan las pruebas y las luchas para Moisés y el pueblo, para todos aquellos que salieron libertados de la esclavitud de Egipto. Y Dios les pone un desafío. Me recuerdo yo que hay un desafío, creo, si mal no me equivoco, desde capítulo 25, claro, o incluso desde capítulo 25 en adelante, se le propone el desafío del tabernáculo. Tienen que construir casa, santuario al Señor. Imagínense, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir el tabernáculo? ¿Cómo vamos a hacer tremenda obra? Estamos caminando por el desierto. No tenemos los materiales, no tenemos la expertise. Éramos ganaderos, construíamos las ciudades de Faraón. ¿Qué podemos hacer? En ese momento, te voy a nombrar a una persona, Bezaleel, ese es el hombre indicado, te lo voy a nombrar así, porque la palabra nos dice que Bezaleel fue guiado por el Espíritu Santo para hacer obras maravillosas, artísticas, de diseño, para poder, en este caso, construir, ayudar en la construcción del tabernáculo de reunión. Fíjate por favor allí en Éxodo capítulo 31, está la orden, hay que construir el tabernáculo, hay que hacer obras primorosas para el tabernáculo, para el santuario del Señor. Y dice allí en Éxodo 31, versículo 2 y versículo 3, mira cómo lo dice la palabra: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios
en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y mira lo que sigue el texto: para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Bezaleel, el Espíritu Santo guiándolo, el Espíritu Santo ayudándolo, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en arte. Y no solamente aparece aquí en Éxodo 31, también, si me acompañas por favor, en Éxodo 35, también, y hubo muchos hombres y mujeres, por si acaso mi hermanito, hubo muchos hombres y mujeres que participaron activamente, involucradamente, de todo corazón en la construcción del tabernáculo, pero obviamente se destaca a Bezaleel porque él tuvo que dirigir esta obra. Y dice allí en Éxodo 35, versículo 30 y 31. Bueno, y vamos a mirar más cosas. Mire por favor aquí los que destacan. 30. Y dijo Moisés, Éxodo 35, y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en talla de piedra de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. O sea, no solamente Dios lo capacitó con hacer el trabajo, sino también mostrarle el trabajo a otros. Así él como a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Dios capacitando, Dios ayudándolos, guiándolos, nótalo muy bien, usando en este caso a Bezaleel, usando aquí a Joliab, ayudándolos. ¿Y quién hizo esta capacitación? ¿Quién hizo este curso de capacitación? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que guió a José a interpretar sueños. El Espíritu Santo que guió a Bezaleel, a Joliab, a crear diseños, a hacer una obra primorosa, a poder inventar, construir el tabernáculo de reunión. ¿Te fijas bien? La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Cómo ayudó, cómo guió, cómo acompañó. No solamente estuvo creando, no solamente estuvo desde el Génesis, no solamente los pastoreó, su obra específica, ayudando a Josué en la interpretación de sueños, ayudando a Bezaleel en la construcción y preparación de las cosas en el tabernáculo. Y qué decir, mire por favor también en el libro de Números, estoy mirando referencias en el Antiguo Testamento de la obra del Espíritu Santo, para que tengamos una panorámica completa de toda la obra. Yo le dije, son más de 300 citas, son más de 300 referencias que hace la Biblia en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Y quiero pasar el máximo tiempo posible mirando esta referencia para que podamos tener una visión completa. No solamente lo que decimos en el Nuevo Testamento, no solamente lo que decimos en los Evangelios, quiero que mire la obra completa, toda la capacidad, todo el poder, todo lo que el Espíritu Santo ha hecho para que lo valoremos, lo visualicemos y entendamos la importancia de su obra. Mire, por ejemplo, también en el libro de Números, capítulo 11.
Y obviamente quiero que tenga la madurez y la sabiduría para apreciar todo esto, no para decir, ah, ok, hoy día el Espíritu Santo lo hace de la misma manera. No, vamos a distinguir los pactos, vamos a distinguir las eras, vamos a hablar, estamos hablando de lo que el Espíritu Santo hacía en el Antiguo Testamento. Después vamos a estar viendo lo que el Espíritu Santo hacía en el Nuevo Testamento. Pero después nos vamos a hacer la pregunta, siglo XXI, ¿y qué hace el Espíritu Santo hoy? También esa es la pregunta correcta, para que nos vamos visualizando. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y hoy. Esa va a ser la perspectiva de estos estudios. Hoy día estamos hablando del Antiguo Testamento. Y mire, por favor, allí en Números, capítulo 11, versículo 17, y aquí hubo un pequeño problema, voy a decirlo así. Moisés libertó al pueblo de Dios, más de 2 millones de personas. Imagínense lo que es liderar, imagínense lo que es tomar decisiones, imagínense lo que es resolver conflictos, cosas, con más de 2 millones de personas. Así que Dios, bueno, fue consejo de Jetro, fue voluntad de Dios. Moisés necesitaba ayuda. Moisés necesitó ayuda. La obra era demasiado grande para un solo hombre. ¿Qué sucedió? Mire por favor allí, voy a leerte el contexto, números 11, 16 y 17. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, esa es la frase, y pondré en ellos, ahí está la frase, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Quién ayudó? ¿Quién ayudaba? ¿Quién guiaba a Moisés en el liderazgo del pueblo de Israel? ¿Fue su propia capacidad? ¿Fue su propia sabiduría? No, mi querido hermano, no, mi querida hermanita. Dice el versículo 17, tomaré del espíritu que está en ti. Mire también versículo 25, números 11, 25, la ejecución. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. 70 varones recibieron el espíritu, 70 varones recibieron el Espíritu Santo, el mismo espíritu que había en Moisés, el mismo espíritu que había en el líder del pueblo de Dios, ahora era también redistribuido, ahora para ayudar a Moisés como a todo Israel en la toma de decisiones. Ahora entiendo mejor, los pastoreaste. ¿Cómo los pastoreó? Guiando a Moisés, guiando a los 70 líderes, guiando a los 70 ancianos. ¿Quién estuvo allí presente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacitando, el Espíritu Santo guiándolos, el Espíritu Santo involucrado en el liderazgo, el Espíritu Santo ayudándolos para que tuviera la dirección de Dios. Fíjese, José, Bezaleel, Moisés, los 70 ancianos, y pasa el tiempo, y si puede acompañarme, por favor, en Números capítulo 27 ahora, Números 27,
Y fíjese muy bien allí, en Números 27, han pasado ya casi los 40 años y vemos nosotros ahora Números 27, 18 y 19. Mire por favor allí, Números 27, 18 y 19. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Num, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y darás el cargo en presencia de ellos. Aquí está el traspaso de mando. Aquí está el momento trascendental cuando el ministerio de Moisés termina. ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a ser el líder ahora del pueblo de Dios? ¿Quién va a guiar al pueblo? Estaban todos preguntándose. El elegido, el joven Josué, el ayudante de Moisés, él quedó encargado. Él va a quedar encargado, en cargo. Pero Moisés tiene que imponerle las manos para traspasarle el cargo y nos dice allí, bueno, también esta misma historia se cuenta en Deuteronomio 34, 9 y quiero leerte, por favor, Deuteronomio 34, 9 para complementar lo de Números 27. Te está contando la misma historia, pero fíjate allí en Deuteronomio 34, 9, y Josué, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, ¿qué recibió Josué? El espíritu de sabiduría, el espíritu de Dios. ¿Para qué? Para liderar al pueblo. Tenemos a José interpretando sueños, Bezaleel ayudando en la construcción del tabernáculo, tenemos a Moisés y los 70 ancianos para tomar decisiones, para guiar al pueblo, tenemos ahora a Josué, líder, siervo de Dios. La siguiente generación, tenemos a Josué, involucrado en el liderazgo. Y después de eso, si conocen la historia, va a pasan los 40 años en el desierto, entran a la tierra prometida, comienza el periodo de la conquista, algunos dicen 15, 25 años de conquista, la guerra de Israel con las 7 naciones para conquistar la tierra prometida, y después de eso llega el periodo de los jueces. Llega el periodo de los jueces. Israel no expulsó a todas las naciones y muchas de esas naciones quedaron como aguijones, como espinos en sus costados, dice la Escritura, y al final muchas de esas naciones se levantaron contra Israel y pagaron las consecuencias. ¿Cuál es la dinámica del libro de jueces? Israel pecaba, venía el castigo, venía una nación, los esclavizaba, sufrían, lloraban, clamaban, buscaban a Dios, Señor, ayúdanos. Dios levantaba un libertador, Dios levantaba un juez. Este juez era guiado por Dios, libertaba a Israel. Al final Israel volvía a tener paz, volvía a servir a Dios, todo estaba tranquilito y nuevamente volvía a la misma dinámica. Israel se confiaba, el juez moría, Israel pecaba, Israel se alejaba de Dios y así sucesivamente. Y fíjese, por favor, si me acompaña en el libro de Jueces, en capítulo 3, porque ya hablando después de la muerte de Josué, después de la muerte de Josué, allí en Jueces capítulo 3, dice en versículo 10, bueno, para poner el contexto, verso 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová
y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Se acuerda quiénes fueron los dos que quedaron vivos en el tiempo de la tierra prometida cuando estaban saliendo, caminando por el desierto? ¿Quiénes se convirtieron en el líder y el sumo sacerdote? Josué y Caleb. Y Caleb va a tener un hermano menor. El hermano menor de Caleb, Otoniel, el primero de los jueces de Israel. ¿Y qué nos dice la escritura de él? Verso 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. ¿Te fijas muy bien? ¿Quién guió? ¿Quién llevó el liderazgo de Otoniel? ¿Quién fue el que lo ayudó en la batalla a juzgar a Israel? ¿Quién le dio la victoria contra el rey de Siria? El Espíritu de Jehová, ayudando a Otoniel. Y comencé a revisar el libro de Jueces, estuve mirándolo allí, viendo toda la maravillosa obra que el Espíritu Santo hace y ha hecho. Y fíjese que después, en capítulo 6, quiero mencionarte la presencia del Espíritu Santo con algunos jueces. Por ejemplo, en Jueces capítulo 6, versículo 34, mira ahí, Jueces 6:34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón cuando él estaba, en este caso, peleando las batallas de Jehová contra los madianitas. Gedeón, lleno del Espíritu Santo. O también podemos mencionar, no solamente mencionamos a Josué, a Otoniel, a Gedeón, también la Biblia nos dice en Jueces 11, otro juez destacado, también se nos menciona de su liderazgo, Jueces 11:29, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Mire, guiando a Otoniel, guiando a Gedeón, guiando a Jefté. O en capítulo 13 también va a ser destacado Sansón en 13:25. Y dice ahí en 13:25, bueno, el 24 va a hablar del comienzo de la vida de Sansón, y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y va a aparecer en la vida de Sansón 13:25, 14:6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. O 14:19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, nuevamente, 14:19, o 15:14, también en capítulo 15, versículo 14, y así vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y fíjese todo lo que estoy diciendo. Dios los guió, les dio fuerza, les dio sabiduría en la batalla, les dio fortaleza en la batalla, los ayudó a liderar al pueblo de Dios, a juzgar. Acompañó a los 70 ancianos, acompañó a Moisés, acompañó a Josué, ayudó a Bezaleel, ayudó a José en la interpretación de los sueños. Fíjese toda la obra que el Espíritu Santo estaba activo, participando, involucrado. No estaba detrás de una cortina, estaba allí, involucrado, moviendo, guiando, pastoreando. Ahora entiendo mejor, pastoreando al pueblo. Ahora entiendo mejor,
con tu espíritu, no es con espada ni con ejército, es con tu espíritu. ¿Quién fue el que ayudó a José? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio sabiduría a Bezaleel? El Espíritu Santo. ¿Quién ayudó a Moisés a tomar buenas decisiones, a libertar al pueblo? El Espíritu Santo. A los 70 ancianos, el Espíritu Santo. ¿Quién ayudó a Josué a seguir el legado de Moisés? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio la fortaleza a Otoniel, a Gedeón, a Jefté, a Sansón para juzgar, para libertar a Israel en el tiempo de los jueces? El Espíritu Santo. Activo, trabajando, haciendo su obra, haciendo la voluntad de Dios, guiando y ayudando al pueblo de Dios. Así que fíjese, ya llegamos desde el Génesis hasta ahora el tiempo de los jueces y estamos viendo ya una obra activa del Espíritu Santo involucrado, este ser divino, ayudando, guiando, fortaleciendo, levantando, dando sabiduría, ayudando en la interpretación, ayudando en el liderazgo, ayudando y acompañando al pueblo de Dios. Así que lo vamos a dejar aquí por cuestión de tiempo. Yo creo que el próximo lunes, si Dios lo permite, vamos a seguir mirando el periodo de los reyes, el periodo de los profetas. Vamos a estar mirando bastante porque quiero que miremos y apreciemos completamente la obra del Espíritu Santo, porque no es que el Espíritu Santo comenzó recién a trabajar en el tiempo del Nuevo Testamento. Quiero mostrarte que no, el Espíritu Santo estuvo muy activo, participando, ayudando, acompañando a los grandes líderes también del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Así que muchas gracias por tu paciencia, gracias por tu disposición, gracias a todos por acompañarnos este precioso lunes y que Dios te bendiga. Que Dios